Dios les bendiga, Dios les bendiga poderosamente. En este día vamos a meditar en la palabra. Quiero llevarlos al libro de San Lucas. En el libro de San Lucas, para que podamos compartir la palabra en San Lucas 22:39. Y vamos a meditar bajo el tema Jesús ora en Getsemaní. La palabra de Dios nos dice en San Lucas: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apareció a ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Que el Señor añada bendiciones a su bendita palabra. En este día vamos a meditar. Jesús ora en Getsemaní. Ellos habían andado con Jesús, los discípulos, y habían sucedido tantas cosas, y ellos habían llegado a ese lugar, al monte de los olivos. Y cuando ellos andaban con Jesús, Jesús empieza a encontrar un lugar porque había la necesidad de orar. Había la necesidad de orar, y él dice allí en el versículo 39 al 40: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Les estaba dando un consejo. Y dice que él se apartó de ellos a una distancia, como cuando alguien va a tirar una piedra. Y puesto de rodillas, él empezó a orar. Y mire la oración que él hacía: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no te haga mi voluntad sino la tuya. Jesús iba a ser entregado. Jesús iba a ser arrestado. Jesús iba a ser crucificado. Y sus discípulos ya sabían, porque Jesús ya los había persuadido lo que iba a pasar, que era necesario que pasara aquello. Y ellos estaban tristes por la separación de Jesús. Pero Jesús estaba sufriendo en silencio lo que iba a pasar. Y él les dijo que oraran para que no entraran en tentación. Y él se apartó y se fue, se puso de rodillas a orar. Y en ese momento que él andaba cansado, habían tenido muchos eventos, habían andado predicando la palabra y persuadiendo a sus discípulos, a sus seguidores de lo que iba a pasar. Y entonces andaba cansado, pero ese ángel del cielo lo fortalecía. Y estando él en agonía, dice que oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando él se levantó de orar y fue a ver a sus discípulos, los halló durmiendo a causa del cansancio, de la tristeza. Y mire lo que le dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Yo quiero decirles en este día que esas mismas palabras que Jesús usó con sus discípulos, esas mismas son para nosotros. ¿Por qué dormimos?
no nos se va a referir que usted está dormido en una cama. Sencillamente, ¿por qué no estamos ocupando el tiempo? Estamos de ociosos y no estamos orando al Señor para que nos ayude, para que no entremos en tentación y empecemos a dudar de Él. Podemos ver lo que está sucediendo en el planeta Tierra. En los tiempos de Noé, allá en Génesis 9, habla cuando el Señor le había anunciado a Noé que iba a haber un diluvio. Quizás Noé pudo haber dudado porque nunca había llovido desde el cielo. La tierra era regada por un rocío que salía de la misma tierra. Pero él le creyó y le obedeció al Señor y fue predicado el Evangelio de que sucedería eh, ese acontecimiento de un diluvio en las cuales el Señor le había ordenado a Noé que construyera un arca porque en esa arca se iba a meter toda la gente que creyera en el Señor, lo que estaba anunciando de ese diluvio. Y quizás no nos saltamos del tema, pero lo quiero eh, coordinar de esta manera. En aquel tiempo no habían habido inundaciones, no habían habido diluvios, porque no, la tierra jamás había llovido como las lluvias que conocemos hoy. Hoy estamos viendo la tierra un solo descontrol de los climas, de las estaciones del año que antes se miraban comúnmente. Ya la gente sabía cuántos meses iba a haber lluvia, cuántos meses iba a haber primavera, cuántos meses iba a haber otoño, cuántos meses iba a haber verano. Hoy está tan descontrolada el clima que estamos llegando a un tiempo de que el calor está fatigando hasta las propias plantas, los propios animalitos se están muriendo de un calor exagerado. Hay lugares que hay inundaciones, está lloviendo y está sucediendo tantas cosas. Y el ser humano está desenfrenado haciendo el pecado, cometiendo errores grandes ante los ojos de Dios y blasfemando contra Dios cuando actúa de mala fe, cuando actúa haciendo maldades. Está blasfemando contra nuestro Dios. El hombre está desenfrenado, está preparándose para llevar una vida cómoda, está preparándose para irse al lugar que quiere vivir, darse una vida eh, llena de lujos, un espejismo, una fantasía en su mente. Y según él, con todo su dinero, podrá vivir donde le guste, donde le parezca. Pero no está viendo que la tierra está gimiendo poco a poco. La tierra está sufriendo poco a poco. La tierra está esperando que vendrá un juicio a ella. Y la tierra clama por la sangre de los inocentes desde Caín y Abel. La tierra clama por todos aquellos que han muerto inocentemente y han derramado su sangre. La tierra gime como mujer de parto. ¿Qué puede usted pensar que está pasando en el mundo entero? Israel en guerra con todos sus vecinos. Los países vecinos lo atacan a Israel. Israel ataca. Presidentes queriendo mejorar algunas cosas en su país o implantando leyes que ya están fuera del control. Ya no hayan cómo detener la delincuencia, ya no hayan cómo detener todo lo malo o ellos mismos están actuando mal. La tierra está triste, dice la Biblia que cuando los justos no gobiernan, la tierra se alegra, pero cuando los injustos gobiernan, la tierra está de tristeza, está de luto. Jesús aquí, después de haber andado por varios lugares con los discípulos, buscaron un lugar que era el Monte de los Olivos, donde él siempre acostumbraba a ir a orar.
Y sus discípulos lo siguieron y llegaron a ese lugar y les dijo: orad para que no entréis en tentación. Nosotros tenemos que estar orando para que Dios guarde la tierra, para que Dios nos guarde nosotros mismos. No podemos estar durmiendo, estar ociosos. Tenemos que estar ocupados en los negocios del Señor, que es estudiando su palabra, orando los unos por los otros, compartiendo su palabra con aquellos que aún no le conocen, hablando del Evangelio de Cristo, la palabra que es un regalo de salvación para cada uno de aquellos que aún viven en delitos y pecados. Orad para que no entréis en tentación. Orad para que no te canses, para que seas fortalecido. Orad para que Dios incline su rostro y tenga misericordia de los habitantes de la tierra, de la humanidad entera. Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, es fiel. Dios lo que promete lo cumple. Pero nosotros estamos oyendo de las maravillas que Él ha hecho de generaciones en generaciones, pero nos hemos desviado de la verdad. Cada quien busca lo suyo, cada quien hace sus propios planes y en sus asuntos no está Dios. La tierra está sufriendo, sufre la vergüenza del mismo hombre. Los juicios están para poder ser dados a la tierra. El Señor, en un abrir y cerrar de ojos, aparecerá en las nubes con sus ángeles y los que resucitarán primero, los que están con Él allá en el descanso eterno. Aquellos que se fueron con Cristo en su corazón serán los primeros, dice que resucitarán. Y sus ángeles vendrán con Él en las nubes a levantar la iglesia. Y en un abrir y cerrar de ojos seremos transportados a un nuevo lugar. Pero para ello, para que podamos ser levantados de esta tierra, tenemos que vivir bajo la voluntad de Dios, haciendo lo que Él nos pide. Y que sea Dios que nos apasione de su palabra y que no perdamos el tiempo, sino que lo aprovechemos, que dediquemos el tiempo necesario para la oración, para la lectura bíblica y el compartimiento de su palabra. No necesitas ir a una universidad para poder predicar la palabra. Solo necesitas un corazón dispuesto para hacer la voluntad de Dios. Y así como Jesús le decía al Padre, siendo Él el Hijo de Dios, y le decía: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice que en ese momento se apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Cuando nosotros entre más oramos, entre más buscamos del Señor, el Señor nos fortalece a través de su misma palabra, a través de su Santo Espíritu. Tenemos que tomar de nuevo la armadura de Dios, el yelmo del Evangelio. Tenemos que tomar la armadura de Dios que habla ya en Efesios 10. Tenemos que iniciar, tenemos que resetearnos, tenemos que levantarnos a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Tenemos que expandir el reino porque la venida del Señor se aproxima cada día. El ambiente, el mismo hombre lo ha corrompido, lo ha arruinado. El clima, la atmósfera está siendo contaminada por todos los desechos y todas las cosas que el mismo hombre ha construido. Y el hombre seguirá destruyendo la tierra sin darse cuenta que se está destruyendo a sí mismo. Pero, ¿tú qué quieres hacer por ti? Escápate por tu vida. Haz algo por tu vida. No estés viendo a otros hacer. Haz tú lo mejor que te convenga en el Señor. Todo lo podemos en Él que nos fortalece, dice Filipenses 4:13. Y no tomemos
por inmunda la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, que fue para darnos libertad, para darnos salvación. La salvación ahí está. Estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Aprovechemos el tiempo de la gracia en las cuales tú te postras ante Dios y le entregas tu corazón libremente y le dices: Señor, aquí está mi vida, haz con ella lo que quieras, perdona todos mis pecados, perdona todas mis rebeliones, inscríbeme en el libro de la vida. No quiero quedarme en esta tierra cuando tú vengas por tu iglesia. Yo quiero irme contigo a la boda del Cordero. Yo quiero estar contigo allá en tu reino. Pero escapa por tu vida. No esperes que te pase algo malo para querer buscar de Él. Hazlo hoy. Hoy es el día aceptable. Mientras hay vida y esperanza. Yo te dejo esta palabra de reflexión y ora para que no entres en tentación. Busca del Señor. Haz todo lo humano posible. Congrégate. Busca una iglesia donde te pongan, te expongan la palabra sanamente, sin ponerle ni quitarle. Porque la palabra en la Sagrada Escritura dice que aquel que le quite, se le será quitado aún hasta lo que no tiene, y aquel que le ponga, se le pondrán las llagas que fueron, las plagas que fueron puestas en aquel tiempo en Egipto. Yo te dejo esta palabra de reflexión y que busquemos al Señor, acerquémonos más a Él cada día, en el nombre de Jesús. Padre glorioso, yo te doy gracias en este día por permitirnos vida, por permitirnos llevar esta palabra, compartirla con aquel que pueda estarla necesitando. Toca el corazón endurecido, quebranta corazones en este día, que sea tu Santo Espíritu convenciendo a toda criatura de toda verdad. Solo el Espíritu Santo puede convencer al hombre en juicio, puede convencerlo en justicia y en toda verdad hasta llevarlo a la perfección que eres tú. En el nombre de Jesús yo te dejo esta petición, Señor, para que tu misericordia alcance a aquellos que aún no te han conocido. Quebranta corazones y hazlo volver a ti, Señor. Sácalos del lodo cenagoso, sácalos de ese mundo de espejismo en que están viviendo. Apártalo de las malas influencias, quítalo todo lo que estorba en su camino para que te busquen y te vean a ti, Señor. Permítenos estar firmes en tu palabra, firmes en tus caminos, hasta el día en que tú vengas y nos lleves a tu reino. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, te doy honra y gloria a ti. Amén.